Este es el santuario de los cerezos y nadie conoce sus secretos, después de haber sido invadido por los pillagers. Voy a entrar, pero antes exploraremos 3 estructuras más, de menor a mayor tamaño. Comencemos. La primera es la fuente de los cerezos, custodiada por 2 o 3 pillagers. Tiene solo un cofre, con luz relacionado a los pillagers y al bioma, como troncos de árboles, oro, hierro o sapling. Lo más OP que te puede incluir es una poción, que puede ser sin efecto o puede ser un elixir espiritual, que te da regeneración 1 por 45 segundos. Es la estructura más pequeña de este mod, que añade el lore de los pillagers dentro del bioma de los cerezos. Además tiene poco loot, o eso pensarías si solo miras por encima. De hecho, esta estructura tiene uno de los bloques más difíciles de conseguir de todo Minecraft, y está justo en la punta, camuflado por el agua. En la punta hay una linterna de rana. Esta linterna se obtiene normalmente atrayendo una rana a un portal del Nether, protegiéndola sin que se muera hasta que coma un magma cube. Entonces conseguirás una lámpara. En cambio, con este mod podrás farmearla simplemente explorando. No es muy OP, pero sí que te da más opciones, aunque las lámparas de rana de la fuente son de solo un color, y estas no se pueden cambiar entre ellas. Pero esta es solo la primera de 4 estructuras que vamos a explorar en este vídeo. La última estructura que vamos a explorar es el propio monasterio de cerezos, así que quédate hasta el final para verlo. La segunda estructura es la casa del árbol de los cerezos. Esta estructura es mucho más peligrosa. Ahora, además de pillagers, también encontrarás vindicadores protegiendo la estructura. A cambio, el loot es mucho mejor. Ahora hay 2 cofres, y encima estos cofres empiezan a tener esmeraldas dentro, muchísimo mejor que la fuente. Pero esta estructura tiene algo mucho más raro que unas pequeñas esmeraldas, algo tan pequeño que aunque estuviese en tu cara no te darías cuenta, y es este horno y este ahumador. Puedes ver que están encendidos, y aunque tienen carbón dentro, no están cocinando nada. Son hornos que están perpetuamente encendidos, da igual lo que hagas. Esto en Minecraft Vanilla no es posible. Un horno puede estar encendido un rato, pero eventualmente se apaga. Este en cambio no, puedes actualizar el bloque, construir alrededor, da igual. Siempre que no lo uses para cocinar nada o lo rompas, entonces se mantendrá encendido de forma eterna. Pero hay otro detalle único de esta estructura. ¿Lo ves? Pues normal que no, es este libro. Y es que normalmente cuando ponemos un libro encima de un lector, aparece en el texto página 1 de 1 encima. Da igual que esté completamente vacío, o como lo hagas. Pero este lector tiene un libro completamente blanco. Los pillagers han conseguido cosas completamente imposibles. ¿Qué más secretos encontraremos en el resto de estructuras? La tercera estructura es la torre pillager. Tiene mucho más loot y muchas esmeraldas, pero hay muchos pillagers y vindicadores protegiéndola. Está muy protegida y es peligroso acercarse. Pero lo interesante no es eso, sino que pensémoslo. Los pillagers normalmente tienen torres cerca de las aldeas para raidarlas, pero en el bioma de los cerezos no existen las aldeas. Entonces, ¿por qué tienen torres alrededor? ¿Qué necesitan los pillagers de este bioma? ¿Por qué usan fuerza militar aquí en vez de raidar un mayor número de aldeas? ¿Y si lo que buscan es realmente un poder mucho mayor del que tienen? Ya sabes que los pillagers pueden hacer cosas que son imposibles para nosotros en Minecraft Vanilla, pero ¿y si realmente quisieran hacer algo mucho mayor? Y eso es justo lo que descubrimos en la estructura final, el monasterio de los cerezos. Dentro encontraremos una presencia pillager gigante. Hay muchísimos en todos los lados, además de un montón de ellos en todos los pisos. Pero si luchas contra ellos, además de obtener varios cofres con bloques de esmeralda, volviéndote extremadamente rico muy fácilmente, ya que técnicamente puedes farmear esta estructura de forma infinita. Además encuentras 2 armaduras con armor creams, los cuales solo se pueden conseguir con una smithing table, y esta solo se usa con la netherita y objetos similares en el nether. También encuentras una glowstone con hierro y una ancla de respawn cargada. Con toda esta información la cosa se vuelve muy clara. Los pillagers descubrieron el nether, descubrieron cómo respawnear en el nether, y lo usaron para conseguir tecnología del nether, como los armor creams que hemos visto. Pero esto no era suficiente para ellos querían dominar el overworld, no el nether. Los raideos contra los aldeanos estaban bien, pero con el jugador y los iron golems era muy difícil hacerlo sin morir. Por eso lo que quieren es una forma de aparecer, como el propio jugador. Por eso, mirando la forma del ancla del nether, han intentado replicarla en el overworld, sin ningún éxito, por ahora. Pero ¿qué pasaría si con sus poderes antinaturales consiguen que funcionara? ¿Os imagináis un ejército de pillagers que reaparezca de forma infinita? Ravagers que nunca mueran de verdad. Sería el fin del mundo de Minecraft tal y como lo conocemos. Y eso es justo lo que los pillagers quieren conseguir en este mod de Minecraft. Suscríbete y dale a like. El link de este mod está en la descripción del vídeo y en mi Discord. Recuerda comentar, darle a like y suscribirte, porque me ayuda mucho. Muchas gracias y adiós.